Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Tome su lugar, por favor, dándole al Señor la gloria y la honra. Bueno, vamos el día de hoy, este es el tema: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que dar esta enseñanza sobre el hecho de si la iglesia pasará por la gran tribulación o no? Bueno, la razón es porque algunos creen que esta multitud de gente que ha sido salvada en la gran tribulación, algunos creen que es la iglesia de Cristo. Entonces, al verla vestida con vestiduras blancas y al verlas con palmas en sus manos y al verlas que están delante del trono de Dios, etcétera, y luego las frases que dicen que han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pues bueno, piensan inmediatamente que es la iglesia de Cristo la que está saliendo de la gran tribulación. Entonces, esta postura cree que la iglesia pasará por la gran tribulación. Bueno, nosotros pues ya sabemos que la iglesia es arrebatada antes que llegue la gran tribulación, pero tenemos que enseñar sobre esto para aprender todos y saber cómo dar una respuesta bíblica para aquellos que creen de esa manera. Amén, hermanos. Entonces, este es el tema. De hecho, es una pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Otro título que podemos ponerle a esta enseñanza es: enseña este texto que la iglesia pasa la gran tribulación. También ese sería un buen título para esta enseñanza. Pero antes tenemos primero que entender qué es la gran tribulación. Porque la gran tribulación viene sobre el mundo, un tiempo de ira, un tiempo de angustia, un tiempo de terribles juicios de Dios sobre la tierra. Vendrán tiempos difíciles sobre el mundo y se está anunciando, y los predicadores lo estamos proclamando, y no cesamos y no paramos de decir que viene algo terrorífico sobre el mundo. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, una cosa es eso, la otra es, ¿verdad? Entender, discernir bíblicamente que a eso que viene se le llama la gran tribulación. O sea que lo que estamos viviendo hoy, todas estas guerras, las catástrofes, terremotos, etcétera, esto solamente es principio de dolores. Esto solamente son señales, son profecías que nos están anunciando que algo más fuerte se acerca. Así es que la iglesia sí va a pasar por ese tipo de señales. Pero por la gran tribulación es muy complicado afirmar eso bíblicamente, que la iglesia pasa la gran tribulación. Es complicado por muchas razones, una de las cuales, por ejemplo, es cuando entendemos que la gran tribulación se compone de un periodo de 7 años. 7 años de prueba sobre el mundo, 7 años del imperio del anticristo, del falso profeta y de Satanás. El Señor los reprenda con su poder y su palabra. Entonces, un tiempo en el cual se va a aumentar, ¿verdad? El pecado, las abominaciones, etcétera, y Dios va a derramar su ira de una manera terrible sobre el mundo. Entonces, el asunto que debemos de entender, y esto es clave, comprender, es que si en estos 7 años alguien ve cruzando a la iglesia, porque estos 7 años son la gran tribulación, alguien la ve cruzando, ha de sostenerlo con la Biblia. De otra manera va a ser difícil creerle,
Porque la Escritura nos dice a nosotros que el arrebatamiento de la iglesia viene primero y después del arrebatamiento llegará la gran tribulación. Y en la gran tribulación estará única y exclusivamente Israel, los 144,000 sellados de todas las tribus, predicando y proclamando acerca del Mesías que ellos han aceptado en tiempos difíciles. Pero también se van a quedar muchos cristianos, ¿verdad? Muchos carnalones, muchos cristinos, que se dicen ser cristianos, pero son más cristinos que otra cosa. Alábale que Él vive, bendita la gloria de Dios. Se van a quedar muchos carnalones aquí, porque no estaban convertidos de corazón, porque solamente ocupaban un lugar en la iglesia, una silla, y se van a quedar cuando venga el arrebatamiento. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin tachas, sin mancha, una iglesia que se santifica, que ama al Señor, que lo busca, que está apasionada por Él. Cristo viene por una iglesia limpia, bendita la gloria de Dios. Entonces, en la gran tribulación es la única forma. Al ver que la profecía es real y que se ha cumplido, va a ser la única forma con la cual todos esos creyentes que se quedaron van a decir: tengo que buscar a Dios ahora sí, en serio, tengo que meterme en las cosas de Dios de manera, ¿verdad?, personal y íntima con Dios, porque lo que muchos me predicaron ha resultado verdad. Bendita la gloria de Dios. Y en el tiempo de la gran tribulación, la salvación también será posible, pero en tiempos de prueba. Muy bien. Miren, la gran tribulación compone 7 años. Aquí he hablado ya varias veces de esto, no me voy a detener bastante en ello, solamente rápido. 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de ira, de tribulación, de angustia, ¿verdad? De congojas, de los juicios derramados de parte de Dios a la tierra. Ok, son 7 años. Pero la semana 70, o lo que profetizó Daniel, la semana 70 es la gran tribulación. En Daniel capítulo 9, verso 27, dice así, Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y aquí divide la semana, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, la semana 70, que son 7 años, que es básicamente todo el Apocalipsis, ese periodo que viene es llamado el tiempo de angustia, el tiempo en el cual va a operar aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estoy hablando del anticristo. Va a operar en esos 7 años. Ahora, la semana 70, escuchen esto, la semana 70, que es la gran tribulación, 7 años, la semana 70 fue profetizada, dice el ángel al profeta Daniel, le dijo así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vean que aún la semana 70 es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Por eso le dice el ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, hablando de Jerusalén, de Jerusalén. O sea, las 70 semanas o la semana 70, el tiempo de tribulación, los 7 años enteros son un periodo de angustia y de tribulación únicamente para el pueblo de Israel. Nunca se nos dice en la Biblia que esa semana 70 es para la iglesia. No encuentras ningún texto bíblico que te diga que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o la semana 70. Al contrario, vas a encontrar textos que te dicen que la semana 70 es única y exclusivamente para que la historia del pueblo de Israel en la tierra se cumpla. Bendita la gloria de Dios. Entonces es muy complicado sostener la enseñanza de que la iglesia pasa la gran tribulación, porque cuando tú afirmas eso, que la iglesia pasa la gran tribulación, estás diciendo: la iglesia pasa la semana 70 juntamente con Israel en la tierra. Pero la pregunta es: ¿y el texto bíblico, papá? ¿Dónde está para que afirmes tal cosa? No tienes un solo texto que te diga que la iglesia pasa la gran tribulación. Es más, búscalo en toda la Biblia. No hay un solo pasaje bíblico que te diga la iglesia pasa la gran tribulación. Todo lo contrario.
Verás pasajes de la Biblia donde Dios dice que seremos arrebatados antes del caos, antes de la ira, antes de los juicios de Dios. El Señor viene por nosotros. Bendita la gloria del Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Alábele que el Señor vive y viene pronto por nosotros. Ahora, los que suelen confundirse dicen, miren, en la semana 70 la iglesia sí pasa los primeros 3 años y medio, porque van a ser 3 años y medio de paz. Fíjense bien, cómo enseñan ellos. Los primeros 3 años y medio de la semana 70, la iglesia sí está en la tierra y mirará al anticristo, ya lo mirará reinando en sus primeros 3 años y medio, mirará, ¿verdad?, desde su gabinete de seguridad, sus campañas políticas, mirará los cambios en esto, lo otro, en esa paz ficticia que reinará sobre el mundo 3 años y medio. Antes de que vengan las catástrofes o la ira de Dios derramada, las trompetas, y antes de que lleguen las catástrofes apocalípticas, a la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, es cuando llega el arrebatamiento de la iglesia. Ellos dicen, llega el arrebatamiento de la iglesia al cabo de los primeros 3 años y medio, a la mitad. A ellos se les conocen como tribulacionistas, porque la postura tribulacionista sostiene que la iglesia pasa por lo menos los primeros 3 años y medio de paz. Y entonces dicen, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Dicen, en ese momento la iglesia es arrebatada. Pero aquí hay un problema, porque ya metiste a la iglesia en la semana 70, que fue profetizada única y exclusivamente para Israel, no para la iglesia. Será el tiempo de angustia para Jacob, no el tiempo de angustia para la iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Entonces es complicado sostener esa enseñanza. Aún así, bueno, ellos dicen, la iglesia, es que miren, vamos a entender esto. Para los tribulacionistas, ellos dicen que la iglesia en realidad no está pasando la gran tribulación, porque para ellos la gran tribulación comienza después de los primeros 3 años y medio. O sea, después de 3 años y medio comienza la gran tribulación, porque ya caen las trompetas, las copas de la ira de Dios, etcétera, etcétera. Dicen, ese periodo no lo va a pasar la iglesia, dicen, ella es arrebatada. Pero miren nada más lo que acaban de decir. O sea que ellos sí saben cuándo va a venir el rapto. Ellos sí saben. ¿Por qué saben cuándo va a venir el rapto? Porque miren, así de sencillo. Si la iglesia sabe bien que ya entró a la semana 70, ellos saben que después de 3 años y medio, o sea, al cabo de 3 años y medio, el arrebatamiento de la iglesia va a llegar. Pero ya con esa afirmación de decir, después de 3 años y medio, viene el rapto. Imagínense, nosotros sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, en cualquier momento puede acontecer, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, transformados, eternizados, inmortalizados, glorificados y estaremos siempre en la gloria de Dios. Aún la Biblia en Daniel 9:27 divide la semana 70 en 2, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de catástrofes. Eso lo entendemos, pero repito, la iglesia no entra ni siquiera al inicio del primer año de la semana 70, porque es para Israel. Bueno, está codificada en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, la segunda mitad, o sea, los segundos 3 años y medio de la semana 70. La Biblia dice en Apocalipsis 11:2, ahí en esas frases que dice, los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Vean cómo a la mitad de la semana 70, o sea, la segunda mitad se le llama 42 meses. En Apocalipsis 3:5 también volvemos a leer que a ese periodo de 3 años y medio donde van a caer las catástrofes, las copas, etcétera, aquí también se le llaman 42 meses. Luego, si leemos en Apocalipsis 11, el verso 3, ahí mismo dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. En otras palabras, 1260 días son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Está hablando del segundo periodo de la semana 70. Esto es clave para entender acerca de esta multitud que ve el apóstol Juan saliendo de la gran tribulación. Bendita sea la gloria del Señor. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25,
también la semana 70 o el segundo periodo se codifica así: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo medio año. Ahí tienes 3 años y medio. Así se codifica: 42 meses, 1260 días y un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Este es el periodo más catastrófico de la semana 70. Bendita sea la gloria de Dios. Según los tribulacionistas, la iglesia estará juntamente con el anticristo. Esto está terrible. Está terrible localizar o hacer que la iglesia cohabite con la bestia. Esto está terrible. Vean esta postura está terrible. La postura tribulacionista está haciendo ver esto. Ellos dicen que la iglesia estará cohabitando en la misma esfera con la bestia, el anticristo. Esto es escalofriante. Esto es escalofriante. Es como decir, vas a habitar juntamente con Satanás manifestado en carne. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso es muy complicado, es muy difícil. Ahora, yo quiero que noten en este pasaje por qué no es posible que estemos juntamente con el anticristo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Parece que la Biblia aquí sugiere que es necesario que el Espíritu Santo deje su actuación por medio de la iglesia en la tierra. Miren, vean cómo va a hablar del anticristo, Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, que no te engañen los tribulacionistas diciendo que vas a convivir con el espíritu, del anticristo o con el mismo anticristo. Que no te engañen en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros, atentos, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Y bueno, atentos aquí a lo que dice el pasaje. Aquí nos está diciendo que es imposible que la iglesia, o sea, el Espíritu Santo, yo creo que aquí él hace referencia al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Dice que es necesario que primero sea quitado aquello que detiene que se manifieste el anticristo. Y el anticristo se manifiesta en la semana 70. ¿Se fijan? Entonces, cuando venga el arrebatamiento, la iglesia que ahorita está deteniendo esa potencia, ese misterio de iniquidad, esto detiene la manifestación del anticristo en la tierra. Pero una vez que la iglesia sea quitada por medio del Espíritu Santo, dice, entonces se manifestará el anticristo sobre el mundo. O sea, primero la iglesia se va y luego entra. Y entra exactamente en la semana 70. Por eso no es posible que la iglesia esté aquí presente cuando el anticristo esté en la tierra. Porque Pablo está diciéndonos, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con ustedes les platicaba acerca de todo esto? Que hay alguien que lo está deteniendo. Pero cuando cuando sea quitado, entonces tendrá el camino libre el anticristo para operar en la tierra. Bendita la gloria de Dios. Y el anticristo va a operar los 7 años, que es la semana 70. Otra vez, que es el periodo para Israel. Israel sí cohabitará juntamente con la serpiente, porque es necesario que esa serpiente que sale de la tribu de Dan lo muerda. ¿Y la iglesia dónde estará? 7 años. 7 años en los cielos, primero en el tribunal de Cristo, recibiendo aquellos regalos, premios
por causa de nuestro gran servicio en la tierra. Por eso sirvamos al Señor, porque vuestra obra no es en vano. Todo lo que hagas para el Señor no es en vano. Pero irás al tribunal de Cristo no para ser condenado, porque en primer lugar el tribunal de Cristo no es para condenar a nadie. ¿Sabían eso? No es para condenar a nadie. Si ya estás en el tribunal de Cristo, pues es porque ya estás en el cielo, ya fuiste salvo. Bendita la gloria de Dios. Ya la hiciste. Muchos serán coronados de una manera hermosa y otros recibirán otro tipo de premios, pero todos seremos recompensados, dice la Biblia. Estaremos en el tribunal de Cristo y de ahí preparados para las bodas del Cordero, donde estaremos en gloria con el Señor, festejando las bodas del Cordero. Y en la tierra está ya el anticristo, está la semana 70 ya corriendo, está el pueblo de Israel ya como un pueblo oficial en la tierra operando, 144,000 israelitas predicando a voz en cuello, predicándole al mundo vil y oponiéndose al sistema del anticristo. Habrá por esos 3 años y medio de inicio una paz ficticia. Luego Dios dictará los tiempos y derramará los juicios que vienen sobre la tierra, catastróficos. Pero al final de todo, dice la Biblia, que vendrá de Sión el libertador y salvará a su pueblo Israel. Porque en la segunda venida volveremos, según Apocalipsis capítulo 19, ya venimos con Cristo. Después de 7 años celestiales y terrenos, vendremos con Cristo nuevamente a la tierra a establecer el milenio juntamente con Él, a reinar en la tierra. Y en ese momento que descendamos con el Hijo de Dios, veremos que Israel estará acorralado por las guerras del Armagedón. Todas las naciones estarán rodeando a los hebreos y bajaremos con el Hijo de Dios. Y dice, el Señor le matará con el espíritu de su boca al anticristo, lo tomará y lo lanzará al lago de fuego. Bendita la gloria de Dios. Así está la historia de simple, pero estos no quieren hacer caso. Bendita sea la gloria del Señor. Bueno, ¿qué es lo que lo detiene? Nosotros, la iglesia. Es muy importante que nosotros pongamos oído aquí, miren, pongamos atención aquí, porque usted cuando escuche a alguien, hermano, yo creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, dígale, dame un solo texto. No me interpretes ese texto. Porque yo también tengo el Espíritu Santo y tengo la habilidad para interpretar, así dígale. Yo también fui lleno del Espíritu Santo y puedo interpretar el texto. Yo lo que quiero es un texto que me diga, literalmente, la iglesia pasará por la gran tribulación. Quiero un solo texto. Si no lo tienes, olvídate. Quédate con tu interpretación. Así de sencillo. Así de sencillo se para esa gente. Entonces cuando alguien llega y me dice, hermano, es que la iglesia pasa por la gran tribulación, dame un solo texto bíblico, solo uno que diga, la iglesia pasa la gran tribulación, solo un texto, no me traigas, ¿verdad?, una interpretación. Es que yo entiendo ese pasaje, esa es otra historia. Si tú entiendes un pasaje así, como que la iglesia pasa, como que da a entender el texto que la iglesia, ese es tu problema, cuate. Pero mientras yo no vea un texto que me diga, la iglesia pasará por la gran tribulación, yo no le creo a estos cuates. Bendita sea la gloria. Yo por lo menos te estoy diciendo, mira, hay algo que lo tiene. Además, la semana 70 es para Israel, está profetizada para tu pueblo y para tu santa ciudad. No dice que es para la iglesia, no dice que es para la iglesia del Cordero. La semana 70 es un compuesto, válgase la expresión, de esas 70 semanas de historia para Israel, no para la iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. Estamos aprendiendo un poquito, mis hermanos. Escuchen, en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, ahí se nos dice claramente que la iglesia tampoco fue puesta para que pasara la segunda mitad de la semana 70. O sea, no fuimos puestos para el día de la ira. ¿Y cuándo inicia el día de la ira? En la semana 70, a la mitad, la segunda mitad, los segundos 3 años y medio, los 42 meses, los 1260 días, el tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esos son los tiempos de la ira y del derramamiento de las copas de la ira de Dios.
Aún para ese segundo periodo, dice Pablo, no fuimos puestos para la ira, sino para alcanzar misericordia. Y por si eso no es suficiente, ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no pasa ni el primer periodo de la gran tribulación, ni el segundo periodo. No pasa ni los primeros 3 años y medio de paz, como dicen los tribulacionistas, pero tampoco cruza el día de la ira, porque Dios va a cuidar de su iglesia. Entonces muchos se confunden cuando leen Apocalipsis y ven la palabra los santos, y el anticristo y la bestia persiguió a los santos, y dice, ahí está la iglesia, ahí está, es el pueblo de Israel ya actuando en la tierra. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a la siguiente parte, ¿qué les parece? Bueno, todo esto, este preámbulo que les he dado es para ver ahora, analizar rápidamente, si me ponen atención, nos vamos pronto. ¿Quién es esta multitud? Porque los 144,000 ciertamente estaban predicando a Jesucristo en los tiempos apocalípticos, y esta gran multitud fue salva. Se convirtió al Mesías, se convirtió a Cristo en tiempos catastróficos. O sea, en tiempos de tribulación. Pero hay una pregunta significativa. ¿Quiénes son esta gran multitud? Muy bien. Miren, en el verso 13, capítulo 7, verso 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? A ver, primero, ¿quién hace la pregunta? Un anciano. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Son 24 ancianos, son 12 representantes de la iglesia de Cristo y 12 representantes del pueblo de Israel. O sea, 24 turnos sacerdotales que están representando a ambos pueblos en la eterna gloria alrededor del trono del Creador. Uno de los ancianos que ya representa la iglesia en los cielos, la iglesia está en los cielos, el anciano está preguntando y dice: ¿quiénes son y de dónde han venido? La pregunta es, ¿a quién le hace la pregunta? A Juan. Vean cómo responde el apóstol Juan. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. O sea, Juan no sabe. Juan no sabe. Y Juan también había sido arrebatado en el capítulo 4 y estaba viendo todo desde el cielo, las cosas que serían después de la historia de la iglesia en la tierra. Y se viene porque la iglesia ya no aparece a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Ya no se menciona la palabra iglesia. Tú lees desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19 y tú no lees la palabra iglesia en ninguna parte del Apocalipsis. Pero en el capítulo 1 al 3 del Apocalipsis tú siempre ves a la iglesia en la tierra, y escribe a las 7 iglesias y mándale este mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a la Odisea, mándaselo a Pérgamo, etcétera, etcétera. Tú miras que la iglesia todo está en la tierra, pero en el capítulo 4 la iglesia ha sido arrebatada a la eterna gloria, y después del capítulo 4 llega el capítulo 6, se abren los sellos y la iglesia ya no está en la tierra, ya está en los cielos. Esta multitud está apareciendo en el capítulo 7, y el anciano que representa a la iglesia ya redimida alrededor del trono dice, él mismo dice, ¿quiénes son? Y dice Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. Es una pregunta fuertecita. ¿Cómo es que Juan, que era columna y apóstol de la iglesia, no sabe que la que está saliendo de la gran tribulación es la iglesia? Porque si hubiese sido la iglesia la que está saliendo de la gran tribulación, y el anciano le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos? ¿Ustedes creen que Juan no sabría eso?
Él diría inmediatamente, esta es la iglesia del Cordero que está saliendo de la gran tribulación, pero no le dice eso nunca. Al contrario, el apóstol no sabe, está sorprendido de que en la gran tribulación haya una multitud de salvados y redimidos para la gloria del Cordero. Así de fuerte está. Entonces, ¿cómo es que él no sabía si hubiera sido la iglesia en tal caso? ¿Por qué se sorprende? El apóstol se sorprende. El anciano jamás le dice, usted lee, dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero vamos a leer cómo leen algunos que creen que la iglesia pasa, quizás los post-tribulacionistas, que la iglesia pasa los 7 años. Ellos leerían así el texto, y él me dijo, esta es la iglesia que ha salido de la gran tribulación. Parece que así leen, pero ahí el pasaje no dice que es la iglesia. ¿Usted lee ahí la palabra iglesia? Además, miren Juan, es que es sorprendente. Juan era no solo un pastor de la iglesia, él se consideraba una columna. Dice que era parte del fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, Juan conocía la iglesia, nos escribió un evangelio, nos escribió 3 epístolas, nos escribió un apocalipsis. Él conocía la iglesia y él habló de la iglesia en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Si esta hubiese sido la iglesia saliendo de la gran tribulación, él fácil y sencillamente hubiera dicho, esta es la iglesia del Cordero que sufriendo ha logrado salir de la gran tribulación. Pero no lo dijo así. Es más, dijo, tú lo sabes, yo no. Y el anciano tampoco le dice, esta es la iglesia del Cordero. No. Al contrario, le está diciendo, estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, los salvos, aquellos que fueron alcanzados aún en tiempos difíciles y han lavado sus ropas. Y escuchen esta frase, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto está fuerte, las han emblanquecido. O sea, es como si fuese una multitud de creyentes de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, una multitud de creyentes que solo se congregaban sin tener una relación con Dios, pero que al ver que la iglesia fue arrebatada y ellos se quedaron, dijeron, es necesario arrepentirnos y lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, así como lo hicieron aquellos que se fueron. Esto está fuerte. Porque en la gran tribulación, esto también lo que les voy a decir va a estar fuerte. En la gran tribulación, muchos, a ver si no me atacan por lo que voy a decir, pero en la gran tribulación, muchos testigos de Jehová, escuchen esto, muchos testigos de Jehová, muchos unicitarios o solo Jesús, muchos mormones, se van a arrepentir. Se van a arrepentir y van a volver a la verdad. Y creo que en esta multitud hay muchos que eran testigos de Jehová y dijeron, estábamos en un error, la iglesia del Cordero tenía la verdad, y se van a arrepentir. Muchos sectarios de lo solo Jesús, al ver que la iglesia que se fuera la verdadera, ellos se van a arrepentir y en la gran tribulación. Por eso el anciano está contento, dice, estos son los que han lavado sus ropas, las han emblanquecido, ahora sí pueden entrar a la eterna gloria. Y también estará compuesta esa multitud de muchos cristianos carnales, como dije al inicio. Bendita sea la gloria. O sea que va a haber muchos en esta multitud que al final, al ver que la iglesia y lo que les predicaban era verdad, se van a convertir al Mesías, al Hijo de Dios. Van a recibir a Cristo Jesús como el Hijo eterno del Padre. Se van a convertir al Cordero y eso les va a contar como lavados, purificados, y cuando se eleven para estar en gloria, allá verán a la iglesia que ya estaba glorificada, que ya estaba eternizada, y se van a unir con ella para adorar al Rey. Y cuando veas al sectario ese que más te caía mal, ¿verdad? Bueno,
Ya estoy hablando como si estuviéramos en el futuro o ya casi por iniciar la gran tribulación, ¿no? Vamos a suponer que así fuera. Cuando veas ese sectario de los testigos de Jehová, que por más que le predicabas y le enseñabas con la Biblia, él sacaba su librito y su Biblia que hicieron ahí, ¿verdad? En la Watchtower, y te enseñaba, no, es que mira, aquí dice esto. Y cuando lo veas ahí al lado, dices, oye, ¿cómo le hiciste? No, es que me di cuenta de mi herejía. Y en medio de la gran tribulación dije, Cristo, tú eres el verbo de Dios. Tú eres el verbo como está escrito, dice en su muslo, cuando viene el Hijo de Dios en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice, y tenía un nombre escrito ahí en su muslo, dice, el verbo de Dios. Creí en él y fui salvo. Muchos sectarios van a convertir, muchos de varias naciones, y dice, de tribus. Por eso, hermanos, sí, hay que defender la verdad, la doctrina, hay que defenderla, pero siempre buscando en oración a Dios para que salve a las pobres almas ciegas. Bendita sea la gloria de Dios. Ok, vamos a ver ya rápidamente unas diferencias entre esta multitud de Apocalipsis 7 y la iglesia de Cristo. La iglesia que fue arrebatada años antes de que esta multitud surgiera en la gran tribulación. Muy bien, vean algunas diferencias significativas entre ambos grupos, la iglesia de Cristo y esta multitud. Se dice en este pasaje de Apocalipsis 7 que esta multitud, dice, está de pie. Noten esa frase, está de pie ante el trono de Dios. ¿Notaron? Está de pie ante el trono de Dios. O sea, la multitud que sale de la gran tribulación estaba en pie ante el trono de Dios. Ahora, pero la iglesia de Cristo representada en los 24 ancianos, está sentada en los tronos y en el trono de Dios. Por ejemplo, quiero que abran la Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré, ¿qué? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y... Vean que Cristo promete a la iglesia sentarse con Él, no estar de pie. Estas son expresiones claves que si a uno se le pasan, dice, ¿cómo? Aquí hay diferencias. La multitud que sale de la gran tribulación está en pie ante el trono. La iglesia de Cristo está sentada alrededor del trono. Entonces ya vimos la primera diferencia. La segunda diferencia que podemos notar en esta multitud es la siguiente. La multitud se dice que tiene ropas blancas. Amén. Y efectivamente, la iglesia también tiene ropas blancas, pero tiene algo extra. Y son las coronas de oro sobre su cabeza. Esta multitud no tiene coronas de oro. Noten eso con atención, porque las coronas de oro, la corona de gloria, la corona es parte de la recompensa recibida por haber sido fiel durante su vida o su existencia en la tierra. Esta multitud no aparece con coronas, pero la iglesia de Cristo sí, y se le prometieron coronas. Aquí hay otra diferencia, bendita la gloria de Dios. Ok, número 3. La multitud tiene solo palmas en sus manos, porque están reconociendo a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si ustedes notan con atención, cuando la Biblia habla de la iglesia, se dice que la iglesia no solamente tiene palmas, también tiene palmas, pero tiene, aparte de las palmas, copas de oro en sus manos, según Apocalipsis 5:8. Tiene copas de oro en sus manos. Aquí, en estas frases, se hace notar que la iglesia tiene una posición de honra, una posición mayor a la de esta multitud. ¿Se fijaron? O sea, que tiene una posición de honra, porque aquella multitud carece de corona, la iglesia tiene corona. Eso es mayor honra.
Aquella multitud tiene palmas, la iglesia también tiene palmas, pero también tiene copas de oro en sus manos. Eso es una posición de mayor honra. Eso quiere decir que la iglesia que fue arrebatada anteriormente fue la iglesia que levantó Cristo, la iglesia del Cordero, y esta multitud salió, escuchen nada más, por misericordia de Dios en medio de tiempos difíciles. Y número 4, esta multitud, al parecer, fueron asesinados. Esta multitud, al parecer, fueron asesinados, fueron sacrificados. Porque Juan ya los ve en el cielo. Dice que vio salir, ¿verdad?, la gran multitud, dice, estaban en pie ante el trono. O sea, parece que ya habían sido asesinados y Juan los ve en el cielo. Fíjense bien. Toda esta multitud parece que fueron mártires, martirizados en la tierra, sacrificados. Pero Pablo el apóstol dijo que la iglesia de Cristo no todos morirían. Dice, no todos dormiremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice Pablo, dice, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados vivos. Los muertos resucitarán y la iglesia que esté viva será arrebatada. No va a morir, pero toda esta multitud de Apocalipsis, toda la multitud había muerto. Entonces, esta multitud se quedó sin rapto. Y también esta multitud nos dice que no fue raptada, no fue arrebatada por Dios. Fue sacrificada y toda esta multitud murió para estar con Cristo en gloria. Pero la iglesia de Cristo, esta había sido arrebatada. Ya con esto tenemos para decir, miren, una de las razones por las cuales creemos que esa multitud no es la iglesia, es porque la iglesia se va a componer de aquellos muertos en Cristo, pero también de una multitud que será arrebatada viva a la eterna gloria. Pero la multitud de Apocalipsis capítulo 7, todos ellos tuvieron que haber muerto. Ninguno fue arrebatado, ninguno. Bendita sea la gloria del Señor. Noten cómo esta gran multitud sirve a Dios en el cielo. Hay 7 fuentes divinas de cómo ellos sirven. Dice bendición, gloria, sabiduría, gracias, honra, poder y fortaleza. La multitud de Apocalipsis 7 dice que sirven a Dios día y noche. Así le sirven, pero si ustedes cuentan, miren, bendición, número 1, 2, gloria, 3, sabiduría, gracias, 4, y dice honra, 5, poder, 6, fortaleza, 7. Estas son las 7 fuentes divinas que hablan de los 7 espíritus de Dios, que hablan de las 7 iglesias ya en toda su plenitud en el cielo.